¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Romano. El día de ayer se dio el partido de Alianza Lima versus Melgar. Partido complejo, partido complicado, partido tal vez ya no atípico porque no es novedad ver a Alianza tal vez empatar o perder en casa. Durante todo el año ha pasado esto y es por eso que también en la apertura a Alianza se le termina escapando el, el torneo. Y bueno, es un partido en el que tanto Alianza como Melgar tenían las obligaciones de tener que sacar por lo menos los 3 puntos. Yo creo que un empate a ambos no les sirve demasiado. A Melgar sobre todo porque ya para ellos es la última fecha del torneo. Y para Alianza todavía le queda otras 2 más. Pero ¿cuál es la complejidad o cuál es acá el punto de controversia de Alianza? Lo que pasa es que Alianza Lima está tercero en el acumulado, segundo está Cusco y le llevaba para el partido antes de que inicie, le llevaba por 2 puntos. Ahora, con este empate Alianza se suma 62 y Cusco se queda con 63, a falta de jugar la fecha todavía del día de mañana. Entonces, había una obligación no solamente también por el resultado que tenía que sacar Alianza, sino porque tiene una deuda pendiente con el hincha. Alianza Lima viene teniendo una mala campaña, esta es la palabra, mala campaña en el torneo local. No es una campaña en la que Alianza ha destacado mucho, a diferencia de los torneos internacionales. Es una diferencia abismal entre un torneo y otro. Pero bueno, entonces ambos que necesitaban ganar. Ese es lo simple, no hay más rodeo con ese tema, sobre el tema de la victoria, no hay más rodeo. Yo creo que Melgar desaprovechó una oportunidad y Alianza también desaprovechó la oportunidad de acercarse mucho más e incluso pasar o al menos tener un sábado como segundo puesto en la tabla de acumulado. Durante el primer tiempo del partido se dio, yo justo estuve presente en la zona de prensa, fui acreditado por el canal de Tribuna Grone. Desde mi percepción yo creo que el primer tiempo fue tal vez un poco reñido por ambas partes. No sé si de repente hubo una balanza más que se inclinaba más hacia Alianza Lima. Yo creo que fue una balanza equilibrada la del primer tiempo y sobre todo porque tanto Melgar buscaba el partido. Melgar no solamente se quedaba en defender. Yo he escuchado muchos comentarios en la que decían de que Melgar iba a venir a Matute para poder buscar el empate, pero yo creo que no es así. Reynoso, que dejó un poco de lado su estilo de estar defendiendo solamente en su campo, decidió meter presión a Alianza Lima. Hubo un primer tiempo en que Alianza buscaba al menos generar juego, intentaba generar juego, pero no lo lograba, porque la presión que hizo Melgar los primeros minutos fueron importantes, fueron vitales para el equipo arequipeño, pero demoró por eso yo creo 20 minutos por lo menos para que Alianza pueda llegar claramente al arco de Carlos Cáceda. Fue un remate a los 19 minutos aproximadamente de Gentile, un remate cruzado en la que Cáceda incluso no pudo alcanzar al balón, pero se termina yendo para la esquina derecha del travesaño de Cáceda. No se concreta el gol, pero ya Alianza comenzaba a dar indicios de que podía generar mucho más peligro a raíz de esa ocasión. Melgar no se quedó con los brazos cruzados, hubo acciones que también Melgar trató de llegar a Alianza Lima, pero no lo terminaba materializando. Y bueno, de los jugadores que me gustó muchísimo también en el partido, empezando ya por individualidades, creo que Jesús Castillo hizo un muy buen partido. Jesús Castillo, que fue dejado de tomar en cuenta por Néstor Gorosito durante muchas fechas. Yo creo que fue en realidad largos meses para Jesús Castillo no haber sido tomado en cuenta en lo primordial para que pueda iniciar en el 11 titular de Néstor. Yo creo que Jesús Castillo ha ido mejorando crecientemente a raíz de que le comenzaron a dar oportunidades. ¿Qué sucede? Que Jesús Castillo el día de ayer no solamente cumplió con la parte defensiva en la volante central, sino que también repartió pases y muy buenos. Hubo una ocasión en la que me gusta, en donde Jesús Castillo ve a Gentile cruzar, avanzar ya para la parte de la banda izquierda.
Y después de haber generado unos buenas triangulaciones, Alianza en su área, Jesús Castillo, una vez que toma el balón, lanza un pelotazo largo para Gentile, que lamentablemente no termina ganando la pelota, pero ya te daba más o menos señales de que Jesús Castillo no solamente se está enfocando ahora en defender y dar pases cortos, sino que también ahora se está atreviendo mucho más en poder dar pases largos. Más que antes, sí. Y eso de repente era algo que a Jesús Castillo no le sumaba demasiado y por lo que Néstor Gorosito tampoco lo tomaba en cuenta mucho. A Néstor Gorosito es un entrenador que le gusta muchísimo que el jugador no solamente defienda, sino que también se sume al ataque. Y es por eso que contaba demasiado con Burlamaqui, contaba demasiado con Noriega, porque eran jugadores que eran atrevidos, cosa que Jesús Castillo no lo tenía, pero al día de ayer me gustó porque tuvo más atrevimiento y yo creo que con eso se va a poder consolidar un poco más en la posición. Recordemos que en ese puesto una lucha sana, vamos a decir, competitiva laboralmente contra Pedro Aquino y Burlamaqui. Bueno, entonces viene el gol, yo creo que viene el gol por un blooper, vamos a decirlo así, de Renzo Garcés. Lamentablemente Garcés se resbala, ¿no? Y Vidales aprovecha en un ataque de Melgar. Un ataque en el que aprovecha que Garcés se termina resbalando y le termina Vidales dando el pase a Bordacar, si no me equivoco. Perdóneme, a Cuesta le da Vidales y Cuesta no desaprovecha obviamente la oportunidad y le mete gol a Vizcarra que estaba teniendo también un partido notable, un partido en el que si bien Melgar cuando llegaba al arco no le generaba tanto peligro a Vizcarra, pero se notaba la seguridad del boliviano. Bueno, viene el gol sorpresivo de Melgar. La verdad es que Alianza estaba teniendo ya un primer tiempo, como le digo, reñido con Melgar, pero de todas formas quien tenía más opciones claras era Alianza Lima. Pero yo creo que el gol le cae un baldazo de agua fría al equipo. Pero rápidamente Paolo Guerrero decide hacer una jugada individual en la que aprovecha bajo su experiencia, bajo la jerarquía que tiene Paolo Guerrero y en momentos cruciales como decide crearse un penal, porque rápidamente siente el toque en su talón izquierdo. Y yo creo que Paolo Guerrero es muy inteligente con ese tema, porque claro, un delantero al mínimo roce trata de generar una ocasión de penal y Paolo Guerrero no desaprovechó esa oportunidad. Para mí hizo bien Paolo Guerrero con tirarse al césped, tirarse al suelo y obviamente al mínimo roce aprovechar esa falta tonta en realidad del defensa de Melgar. Yo creo que Paolo Guerrero fue muy astuto, le ganó el vivo al defensa, a los dos defensas prácticamente, y Paolo termina aprovechando el penal, que la falla, Cáceres la termina tapando a Paolo Guerrero, pero Paolo, bajo la velocidad que tiene, a pesar de sus 41 años, que ya muchos los quieren retirar, mete el gol con un rebote. Yo creo que Paolo Guerrero todavía, por más que él no ha querido declarar sobre su continuidad, Paolo Guerrero tiene todavía para rato en Alianza Lima, o al menos en el torneo local. Seamos sinceros, a ver, el torneo local no es muy exigente, al menos a comparación de las ligas en las que Paolo Guerrero ha estado. Es por eso que también a Hernán Barcos no se le dificulta mucho todavía estar presente o vigente a sus 41 años. Entonces, jugadores como ellos, cracks, todavía siente que pueden rendir mucho más en el equipo y al menos seguir compitiendo en la Liga 1. Por eso que yo creo que para el siguiente año ellos ya no van a tener un rol protagónico, porque obviamente tienen que traer otro 9, pero sí van a tener un rol secundario en la que van a hacer una carta lista para poder ingresar en caso se tenga que resolver algún problema dentro del campo. Pero bueno, Paolo Guerrero aprovechó, metió el gol, 1-1 estaba el partido, se termina el primer tiempo y antes de que termine el primer tiempo, algo me dejó un poco extraño, ¿no? Una situación extraña para mí, porque Zambrano había sido amonestado con una tarjeta amarilla por parte del árbitro. Hubo una riña, una gresca ahí entre jugadores y Zambrano se acercó al árbitro, le pasó la voz porque le quería decir algo y el árbitro volteó y lo vio a Zambrano y le sacó la amarilla rápidamente. Hasta ahí, bueno, injusta amarilla,
injusta amarilla porque Zambrano no fue prepotente, Zambrano no se le acercó de forma retadora al árbitro, pero bueno, le sacan la amarilla lamentablemente, se van a los camerinos, acaba el primer tiempo 1-1, pero lo extraño fue, y esta duda va a quedar, porque nadie ha preguntado, nadie tiene una respuesta a esa incógnita de por qué cuando salen los jugadores para el segundo tiempo, ¿por qué Gianfranco Chávez salió en lugar de Zambrano? ¿Por qué el cambio fue tan repentino de Zambrano, ¿no? De Chávez por Zambrano? O sea, no se entiende por qué fue ese cambio de hombre por hombre. ¿Qué sucede con Carlos Zambrano? O sea, el técnico no confía en Zambrano. El técnico Néstor Gorosito dijo, ¿sabes qué? No quiero arriesgar el partido. Si Zambrano está con amarilla y en un partido donde Melgar prácticamente te va a buscar, lo va a buscar a Zambrano, tal vez la mejor opción es no ponerlo y cambiarlo por Gianfranco Chávez. Pero señores, a mí en particular ese movimiento no me parece. Es cero profesional. Es cero profesional porque Zambrano tiene que tener ya de por sí, bajo las experiencias que ha tenido antes de ser amonestado y expulsado innecesariamente, bajo una irresponsabilidad neta prácticamente de él, yo creo que él ya debió haber aprendido la lección. Y situaciones como la que estás con una amarilla, sales condicionado al segundo tiempo, no debería ser no debería inclinar al profesor Néstor Gorosito a tener que cambiarte, a tener que cambiarlo. O sea, yo creo que ahí el error, o al menos el segundo gol de Melgar, que ya también lo vamos a hablar, parte de los cambios que Néstor Gorosito hace de hombre por hombre en la defensa. No puedes cambiar a Gianfranco Chávez o a Zambrano por Gianfranco Chávez. No hay forma. O sea, a mí en realidad es un cambio irresponsable de Néstor Gorosito. No sé cuál será la razón o el motivo. Me hubiese gustado saber por qué. Me gustaría saber por qué. No creo que ya lo sepamos porque ya el partido fue ayer. Ya las declaraciones incluso fueron el día de ayer. Es difícil saberlo, pero bueno. Ya de repente sacaremos conclusiones más adelante, ¿no? Pero bueno. Entonces pasa mucho de que Reynoso estaba ya molesto, estaba molestísimo. En varios pasajes del partido incluso le faltaba el respeto a los árbitros. Reynoso estaba descontrolado, no sabía qué hacer porque él percibía de que el penal que le cobraron a Pablo Guerrero en el primer tiempo era injusto. O sea, que fue un penal prácticamente que estaba inventado por el árbitro, y yo creo que sí es un penal. Yo he visto las repeticiones ya, porque en un principio, a primera vista, cuando estaba en el estadio, yo también estaba dudoso de que si era penal o no era penal. He visto las repeticiones del partido, yo me he dado cuenta y me he percatado de que sí. Yo pienso que sí ha sido penal. Había un roce ahí en la parte del talón izquierdo de Guerrero, como lo dije hace un rato, y obviamente Guerrero aprovechó. O sea, no va a desaprovechar una oportunidad así. Él aprovecha la oportunidad del roce que tiene en su talón izquierdo, un poco el roce en el empuje de su espalda, y termina tirándose. Ya está, es parte del propio del fútbol y del 9, obviamente, que sabe jugar muy bien en el área. Luego hubo una jugada hermosa, de un contraataque de Alianza, en la que Garcés termina cabeceando. Hubo un ataque de Melgar, Garcés lo termina cabeceando, la termina despejando, y la obtiene y la termina reteniendo Paolo Guerrero. Paolo Guerrero da prácticamente rápidamente un pase a Peña, un pase que usualmente lo que hace siempre Guerrero, ¿no? Es matarla, chaparla, y le da prácticamente rápidamente a Peña, y que Peña descarga con Gentile. Gentile ya estaba corriendo por la banda izquierda, y en el medio, junto a él, corría también Gaibor, y para el otro extremo corría Quevedo. No sé si recuerdan esa jugada, pero a mí me encantó ese contraataque de Alianza, porque fue súper rápido. Llegaron rápidamente al área rival, al área del Melgar, y Gentile la cruza para Quevedo. Quevedo desde el otro extremo recibe la pelota, y en lugar de patear al arco, como estaba marcado frente a jugadores de Melgar, decide darle el pase al medio, donde estaba Gaibor esperando, y que hace un remate en la que Cáceres la termina atajando, no con tanta dificultad, porque también creo yo que el remate de Gaibor no fue muy bueno. Igual si fue esquinado, fue un poco, lo termina exigiendo un poco a Cáceres, pero bueno, no se llega a dar.
Y ya nuevamente iniciamos un segundo tiempo donde Alianza empezaba a intentar un poco más, ¿no? Ya a Melgar no se le veía tan incisivo como en el primer tiempo. Ya Melgar había bajado un poco, yo creo, los brazos. De repente el cansancio, de repente la intensidad del partido hizo que Melgar se retenga un poco. Pero bueno. Y mediante un tiro de esquina, nuevamente Alianza, así como en el primer gol, Garcés se resbala. Y yo creo que es un descuido de la defensa. Ahora en el segundo tiempo, bajo un tiro de esquina de Melgar, que ya estaba intentando poco, como lo dije hace unos momentos, Lazo termina metiendo el gol. Ya nada que hacer, porque ya para esto había ingresado Alan Cantero, había ingresado Piero Cari, y habían cambiado hombres como a Gaibor y a Peña. Y lamentablemente la marca se le escapa a Cantero y a Trauco, o al menos ellos dos estaban en ese momento en el que Lazo cabecea prácticamente solo. No había alguien que lo tenga marcado a Lazo, y Lazo termina anotando el 2-1 para Melgar. Nuevamente el hincha estaba molestísimo. Yo veía las tribunas y el hincha estaba pero golpeando la lata de arriba donde dice Comando Sur. O sea, era un infierno, hermano. Era un infierno porque la gente estaba ofuscada, estaba molesta, decía más de lo mismo de siempre. ¿Hasta cuándo con esto? Porque Alianza Lima no se encontraba. Ustedes pensarán que porque hace un rato dije de que la jugada que me gustó, que fue a los 48 del segundo tiempo entre Paolo Guerrero, Peña, Gentile, Gaibori y Kevin Quevedo, no quiere decir porque esa jugada fue buena, quiere decir que ya Alianza jugó todo el partido así. No, porque fue un equipo en la que no tenía nada de ideas. Alianza Lima hoy por hoy juega a nada, no tiene nada de ideas. Alianza Lima, lamentablemente, el juego que tiene ahora lo está llevando a un abismo en que de repente no se va a poder salir. O sea, no va a poder escaparse de ese abismo. Y yo no sé si para la siguiente temporada le alcanza a Alianza Lima a jugar nuevamente de esta manera. Pero bueno. Viene el empate a último minuto, ya después de que Alianza estaba intentando atacar, seguía atacando, empujaba, ya Barcos había entrado, no había cambiado a Guerrero, sino estaban los dos delanteros, tanto Barcos como Guerrero ahí intentando pivotear el balón, intentando de repente generar un poco más de peligro, pero no con idea de juego. No con idea de juego. Alianza Lima está jugando a nada. A nada. Barcos y Guerrero hacían lo que podían. O sea, de verdad, créame que a mí me preocupa muchísimo cómo está jugando ahora Alianza. No se sabe exactamente qué es lo que va a pasar para las siguientes fechas. Quedan 2, todavía viene Chancas. Pero este equipo, cuando se desespera, cuando está perdiendo y quiere buscar el resultado a favor, o quiere revertir el resultado, lamentablemente no lo logra. Y no lo logra porque se desespera demasiado. Alianza está sin idea de juego. No hay una solidez, no hay un esquema en el que diga, ¿sabes qué? Vamos a jugar ya memorizado, vamos a ver que tú vas a entrar por acá, vas a correr por acá. O sea, no hay nada de eso, no hay nada planificado. Yo no sé qué se trabaja en la interna, yo no sé qué se está trabajando ahorita en los entrenamientos, pero cuando llega el momento del partido, un partido oficial, un partido en el que fecha tras fecha te demuestra que no están prácticamente jugando a nada, te deja mucho que desear, te deja mucho que pensar. Y tal vez pareciera incluso que el hincha se siente burlado por eso. O sea, el hincha apoya. El día de ayer hubo mucha gente, hubo demasiada gente en el estadio, por más que al inicio se demoraron en llegar, porque sí, fueron tardones el día de ayer los hinchas, se demoraron muchísimo en llegar. Pero al final era un panorama en el que tenías las tribunas sur, oriente, occidente, norte llenas. O sea, había un montón de gente apoyando al equipo, a pesar de que ya no luchan por el campeonato, ya no luchan por el primer puesto, luchan por el segundo puesto, que es para Perú 2 de la fase de Grupo Libertadores. O sea, imagínense, el hincha corresponde, el hincha agarra y dice, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ir igual a apoyar al equipo, y lo que al menos esperamos nosotros es que el equipo también nos responda con una victoria. Pero aún así no se dio. No se dio, lamentablemente no se dio. Ahora, ya para Melgar prácticamente el torneo ha acabado. Melgar está ahorita actualmente con 56 puntos. Ya no tiene ni un partido que jugar, no va a jugar más partidos. Y Cristal todavía le quedan 3 fechas por jugar, con 54 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristal
con una victoria ya lo está pasando a Melgar, lo está dejando ya en el quinto puesto, y Sporting Cristal pasaría al cuarto. Entonces, de Alianza quedarse en el tercer puesto, jugaría una llave de ida y vuelta contra Sporting Cristal, y Cusco, de quedarse segundo puesto, que todavía no acaban las fechas, esperaría al ganador de esa llave para poder competir por un ida y vuelta más, y así definir quién va a Perú 2 o quién agarre cupo de Perú 2 de la Copa Libertadores. Nadie declaró en zona mixta, era de esperarse. Nadie quiso declarar, no salió ni Barcos ni Guerrero, que son los referentes. Bueno, Guerrero sí se fue a zona de prensa. En la zona de prensa sí estuvo Guerrero y Néstor Gorosito, ¿ya? Pero no salió Barcos a declarar. No salió Gaibor tampoco salió. Bueno, Gaibor declaró, pero para la Liga 1 Max, no declaró para los periodistas que estamos ahí en zona mixta. Entonces hubo varios jugadores ausentes en ese camino para poder irse a casa, como usualmente lo hacen, siempre pasan por ahí, la mayoría al menos, y declaran, pero esta vez no, que van a declarar si jugaron súper mal. No hubo buen juego de Alianza, no se plasmó lo que de repente se trabaja en la semana, no se plasmó para nada, no se materializaron los goles, y lamentablemente Alianza se queda con un empate que para mí es sabor a derrota. Es sabor a derrota porque ahora le das pie a Cusco de que se puede escapar, de que si suma el día de mañana en su partido, en el partido que le toca, se va a terminar disparando y tendría 66 puntos y Alianza tendría 62, lo cual a falta de 2 fechas es ya casi imposible tener que hablar de un Alianza Lima en el segundo puesto de la tabla acumulada. Entonces, salieron declaraciones de Reynoso. Estaba molesto por el arbitraje, que supuestamente está más inclinado para el equipo local, que siempre pasa con los equipos de provincia, que cuando vienen a Lima los terminan favoreciendo más a los de Lima. Dijo un par de cosas más, como por ejemplo, que yo sé cómo es esto, yo conozco, yo he crecido aquí, dice. Pero bueno, en fin, son yo creo manotazos de ahogado, de Reynoso, ¿no? Yo creo que estuvo molesto, estuvo ya con las emociones desequilibradas para poder tener que decir tales fachateces, ¿no? O sea, yo creo que al final Reynoso es un mal perdedor, ¿no? O al menos para mí yo creo que él ha sentido que ha perdido mucho con este empate, y yo creo que también el hincha de Alianza siente lo mismo por parte de su equipo, ¿eh? Pero bueno, en fin, señores, yo creo que tenemos que esperar ahora la siguiente fecha, esperar de que Alianza pueda hacer un mejor partido. Yo no sé si con lo que ha logrado ahora, un empate en el que Melgar tampoco era un rival fácil, no hay que subestimar a los arequipeños, pero era un partido en el que Alianza teóricamente y en la práctica tenía que ganarlo. Así de simple. No había otra opción en la que Alianza tenía que sacar el resultado. Hubieron creo que terquedades de Néstor Gorosito en tener que seguir continuando a jugar con Peña y con Gaibor juntos. Yo creo que ya es hora de cambiar esa mentalidad o ese chip Néstor Gorosito de seguir jugando con Peña y Gaibor juntos. Yo no digo que Peña sea un mal jugador y yo no digo que Gaibor también lo sea. Ambos son buenos jugadores, pero juntos se estorban demasiado. Es la percepción que yo tengo hacia esos dos jugadores, ¿ah? Porque muchos dicen de que Peña es 10, pero Peña no es 10, Peña es 8. Peña se asocia más con la parte defensiva y la transición del medio campo hacia atrás con los jugadores, con sus compañeros. Luego lanza pases largos muy buenos, pero pases a profundidad, pases de habilitación, no los tiene Peña. Y no le puede exigir eso. Hubo pasajes del partido en que Néstor Gorosito le decía a Peña que avance, a Quevedo le decía que avance, que no retroceda. Pero Quevedo al sentir que no tiene obviamente jugadores que le den los balones, él tiene que retroceder, se ve obligado a retroceder, pero eso hace o es consecuencia de el juego que tiene Gaibor y Peña en el medio campo. Los dos se estorban demasiado, no pueden jugar juntos. Ya cuando Cepelini ha entrado a jugar al campo, tal vez acompañado de Peña o de Gaibor, lo ha hecho muy bien, le ha ido mucho mejor. Claro, Cepelini estaba amonestado, no podía ingresar, pero tal vez de repente hubiese intentado con Cari y con Gaibor, o con Cari y Peña. O sea, hay formas de cómo poder haber visto el panorama distinto a lo que se vio ayer, pero en fin, eso es lo que propone al final Néstor Gorosito. Yo no sé si le va a terminar alcanzando, ya con la renovación incluso oficial de Néstor para el 2026.
Yo creo que si esto continúa así y el siguiente año Néstor no gana la apertura, porque uno de los indicios para mí de que si Néstor quiere campeonar es primero ganando el torneo apertura. Si no lo gana el torneo apertura, créanme que nos vamos a quedar sin técnico para el siguiente año antes de la mitad. Antes de julio estamos sin técnico y eso complicaría mucho más las pretensiones de Alianza de querer campeonar en el torneo local. Es complicado, panorama complejo para Alianza Lima. Yo creo que de esta, para salir, tendría que pasar muchas escenas, muchas situaciones para que Alianza pueda salir airoso de este problema. Listo, eso es todo, señores. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Los invito a seguirme a todas mis redes sociales, tanto en Instagram, en X, en TikTok. Y bueno, suscríbanse a mi canal de YouTube. Hasta luego, cuídense.